Muy bien, continuamos en el informativo digital Colmundo. A esta hora amablemente nos acompaña Andrés Fuerte, él es asesor de dirección de la Agencia Nacional de Tierras. Ustedes tal vez, oyentes, han escuchado mucho ANT y en este gobierno pues siento que es una de esas dependencias que tal vez ha tenido mucha figuración en el gobierno y que hemos escuchado mencionar de forma insistente, repetitiva por la labor que viene adelantando. Pues Andrés Fuerte, bienvenido a el informativo digital Colmundo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, contémosle a nuestros oyentes, por favor, qué es la ANT, cuál es esa función y por qué la estamos escuchando tanto en el actual gobierno. La Agencia Nacional de Tierras es la autoridad de tierras de la nación. Es la encargada de administrar los predios de la nación y de promover el ordenamiento social de la propiedad y el acceso a la tierra por parte de las comunidades étnicas y campesinas. Hacerlo de una forma diferente a como tal vez a este gobierno se le endilgó durante campaña, que se hablaba de que iba a ser expropiando de formas irregulares. ¿Ha tenido todos esos cuidados la ANT para lograr que estas tierras se estén entregando, se pongan, no sé, en libertad y con la capacidad de entregarlo dentro de todos esos requerimientos que exige las leyes? ¿Cómo ha sido ese proceso, además? La Agencia Nacional de Tierras no ha expropiado un solo predio en este gobierno, a pesar de que la legislación permite hacerlo. El camino o el instrumento priorizado por el gobierno nacional para suplir el fondo de tierras y entregarlas a la población campesina es la compra mediante oferta voluntaria, que día tras día se va adelantando a partir de las propuestas que hacen fundamentalmente ganaderos, dueños de grandes extensiones, quienes voluntariamente le ofrecen las tierras a la agencia para que ésta las compre y las entregue a la población campesina. Ese proceso para llegar a ser voluntario, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace alguna socialización? ¿Se hace un acercamiento en territorios determinados? ¿Cómo se empieza ese proceso con alguien desde cero? Sí, nosotros periódicamente hacemos lo que llamamos ruedas de negocios, es decir, visitas institucionales a las zonas priorizadas por la agencia. En los próximos días tenemos una en Córdoba, en Montería, de hecho, para socializarse a los ganaderos, a los propietarios, cuál es el procedimiento y para despejar dudas que naturalmente existen entre los dueños de la tierra. Y tenemos un link en la página oficial de la agencia, ant.gov.co, donde de manera muy sencilla cualquier persona puede postular su predio para que sea estudiado y eventualmente comprado por la agencia. Bueno, hay muchos que tal vez se preguntan cómo decide la ANT que un terreno mejor, es viable o no es viable y cuáles son esos estudios, esos análisis que se hacen a la hora de empezar a recibirlo, porque pues hemos escuchado tal vez críticas no demostradas, no comprobadas, pero donde se habla a veces de terrenos que definitivamente no son aptos. ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Cómo se hace ese balance? ¿Qué se tiene en cuenta? La legislación agraria es muy estricta y nosotros la seguimos apegadamente. Hacemos 3 viabilidades: una jurídica, que tiene que ver con que no estemos comprando predios baldíos, es decir, que esté demostrada la propiedad de quien ofrece el predio a la agencia, que no estemos comprando predios despojados. Segundo, una viabilidad técnica, es decir, que el predio no se inunde, que no traslape con un parque natural, con una cosa de estas. Y tercero, una viabilidad agronómica, es decir, que el predio tenga todas las condiciones para la producción agropecuaria. Y cada vez, a partir de las denuncias, observaciones que han hecho los organismos de control, hemos sido más rigurosos para proteger el patrimonio público y para ofrecerle confianza a la ciudadanía y a la población campesina beneficiaria de la reforma, de que los predios que se compren sean aptos. Por eso, por ejemplo, el director Juan Felipe Harman estableció como obligatorio una visita agronómica, cosa que antes no ocurría, para garantizar el potencial productivo de los predios que se compren. Ok, de acuerdo, muy bien. Respecto a cómo empezar para los que tal vez empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué comprar tierras y por qué entregar? ¿Y cómo así que, por qué de buenas a primeras? ¿De dónde surge y cuál es la intención de esta entrega de tierras, de comprar tierras y empezar a entregársela a un grupo de campesinado, de personas que han sufrido tal vez violencia? ¿Cuál es esa estructura? ¿De dónde surge para que tal vez algunos que tienen la duda de decir, bueno, pero ¿por qué están entregando tierras y a quiénes le entregan tierras y por qué entregar tierras? Esto no es una idea nueva. Intentos de reforma agraria ha habido en el país desde el año 1936 con la Ley 200 y así ha habido una serie de intentos, pero quizás el más reciente y el más importante para destacar es justamente el acuerdo de paz firmado entre la anterior guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano.
Allí se establece la meta de entregar 3 millones de hectáreas a población campesina sin tierra. Digamos que según estimaciones del DANE hay cerca de 800.000 familias campesinas que tienen vocación de producir la tierra, pero que no tienen el acceso, ¿sí? Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra y esa es como la justificación de por qué entregar tierras a la población campesina. ¿Por qué la compra? Porque el presidente Gustavo Petro ha decidido que este programa se lleva a cabo mediante un acuerdo nacional. Es decir, que a nadie se le quite la tierra por la fuerza, sino que la población ganadera, los terratenientes o dueños de grandes extensiones puedan ofrecerlas, insisto, voluntariamente al gobierno. De allí la importancia del acuerdo que se logró con Fedegan hace algunos años para que de manera voluntaria ofrezcan tierras para que el Estado pueda comprarlas. De acuerdo. En cuanto a cómo han sido los resultados que han presentado los gobiernos, incluido, por supuesto, usted me menciona el gobierno de Juan Manuel Santos, donde de alguna manera vuelve como a tomar fuerza esto por esos acuerdos que se hacen, el gobierno siguiente, el de Duque, y el actual, ¿cómo han sido esos resultados en materia de hectáreas? Sí, digamos que la meta de 3 millones de hectáreas es supremamente ambiciosa y difícil de lograr. Los resultados de los gobiernos anteriores pues han sido más bien escasos, más o menos 12.000 hectáreas por gobierno se lograron redistribuir y este gobierno ya ha logrado la gestión de cerca de 500.000 hectáreas mediante la compra, mediante la transferencia de predios de la SAE que han sido extintos a narcotraficantes, mediante la donación, que también ha habido empresas que han donado su tierra a la agencia, y mediante la gestión de procesos agrarios, de manera que los avances en este fondo de tierras que se debe constituir para cumplir la reforma rural integral en este gobierno, pues no tienen antecedentes. Muy bien. Y a ver, aquí viene lo que muchas veces ocurre, ¿no? Lo hemos visto cuando se intenta llevar a las comunidades en ver algunos territorios o se les entregan algunas ayudas que como que lo que pasa es que las personas, como dicen, nos comemos el pescado porque no nos enseñaron a pescar. ¿Cómo es la modalidad? ¿Qué control hay para que a quien se le entregue una tierra no la venda, la utilice para otros procesos? Porque también pues puede quedar eso en el ambiente, pues ante tal vez el desconocimiento. ¿Cómo es el proceso? ¿Quiénes acompañan ese proceso? Pues en el caso de las comunidades indígenas que usted menciona, por la constitución política misma, esos terrenos se vuelven inembargables e imprescriptibles, es decir, no se pueden vender nunca más una vez constituidos porque hay de por medio una relación simbólica de ancestralidad con la tierra que reciben las comunidades indígenas o afrodescendientes, de manera que esos no se pueden vender. No puede, listo. En el caso de las comunidades campesinas, la agencia establece unas condiciones muy particulares para mantener o la entrega en provisionalidad o el título una vez se expida, ¿sí? Entonces está prohibido arrendar, está prohibido desarrollar actividades ilícitas, está prohibido venderlo antes de 7 años y el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones pues puede llevar a la reversión de la entrega o del título que haya efectuado la agencia. Muy bien, importante saberlo porque, insisto, quedamos como con muchas dudas o el oyente en cuanto a lo que es ya el proceso, que ahí está la tierra, pero cómo está el tema de apoyar para que la persona empiece a ser productivo ese terreno que se le está entregando, cómo es ese acompañamiento, quiénes más empiezan a intervenir o sigue la ANT únicamente en ese proceso. Pues justamente pensando en hacer más integral la reforma y el acceso a la tierra, desde el año pasado se habilitó a la Agencia Nacional de Tierras a intervenir o a cofinanciar proyectos productivos. Okay. Digamos que hace unos años el antiguo INCODER, que tal vez la audiencia recuerde, prestaba ambos servicios, el acceso a la tierra y el acompañamiento productivo. Cuando se dividió en la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, la ADR fue la que se enfocó más en el acompañamiento productivo de las comunidades rurales. Desde noviembre del año pasado, la Agencia Nacional de Tierras tiene la facultad de acompañar con proyectos productivos los predios que entregue y las zonas de reserva campesina que se constituyan. En desarrollo de ese decreto que salió en el mes de noviembre del año pasado, la agencia ha lanzado un programa que se llama Sembrando Vida, una convocatoria para recibir postulaciones de las organizaciones campesinas que han recibido predios de parte de esta agencia para que podamos estructurar proyectos productivos y cofinanciarlos hasta en un 70% para poner a producir la tierra que se entregue de la manera más oportuna y efectiva. Sembrando Vida. ¿De qué va Sembrando Vida?
¿qué le ofrece? ¿Quiénes pueden ser beneficiados o únicamente para las personas que han resultado beneficiadas por las tierras que entrega la ANT? ¿O qué más abarca este importante proyecto? Sí, va dirigido a dos tipos de población en concreto. La primera es, como usted lo dice, las organizaciones que han recibido tierras de parte de la agencia, ya sea que hayan sido compradas o entregadas por la SAE o recuperadas mediante procesos agrarios. Y dos, aquellas personas o organizaciones que vivan en las zonas de reserva campesina constituidas también por la Agencia Nacional de Tierras. Para estos dos grupos de población, la agencia ha dispuesto una convocatoria. Contamos con 150.000 millones de pesos disponibles para cofinanciar proyectos que van hasta los 2.000 millones de pesos. La idea nuestra es que la agencia cofinancie o asuma el 70% del valor de los proyectos y el resto sea gestionado por las organizaciones mediante recursos propios o mediante créditos. Nosotros hemos dispuesto con Finagro y con el Banco Agrario unos incentivos muy importantes para facilitar el acceso a crédito y una tasa en condiciones muy favorables para que la gente pueda asumir estos créditos y de una manera corresponsable con la Agencia Nacional de Tierras se puedan ejecutar proyectos productivos en las tierras que se entreguen. Bueno, ¿y cómo se postula la persona que está hasta ahora escuchándonos y que tal vez empieza a creer que hace parte de eso? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde puede acceder? De pronto, si son personas que no son tan digitales, ¿qué pueden hacer? ¿Hay lugares físicos? ¿Cómo empezar a poder acceder a este proyecto? Pues nosotros agradecemos mucho esta invitación porque hoy es el último día en el que está abierto esta convocatoria. Tenemos hasta las 11:59 de la noche para postular las iniciativas a través de la página web de la Agencia Nacional de Tierras, www.ant.gov.co. Allí van a encontrar un banner con el logo de Sembrando Vida que los va a dirigir a un formulario con unas preguntas muy sencillas sobre las condiciones de la organización, el tipo de proyecto que quieren desarrollar, cuáles son los costos que tendría ese proyecto, la identificación de los beneficiarios, y a partir de esta información básica la agencia va a estructurar los proyectos de la mano de las organizaciones que resulten beneficiadas. Bueno, muy interesante. Ahí está entonces la propuesta. Hay que ir a la página de la ANT y ahí empezar un proceso. Sí, señor. Ante cualquier duda, la agencia tiene una oficina, una unidad de gestión territorial en cada ciudad capital del país, de manera que allí también pueden acceder a la información que se requiera. Andrés Fuerte, asesor de dirección de la Agencia Nacional de Tierras. Algo adicional que sea importante contarle a nuestros oyentes, alguna información que sea vital tanto para los que quieren aspirar al proyecto como en general, tal vez a las personas que tienen dudas sobre la ANT. Reiterar la invitación a que ingresen a la página web, a que se dirijan al formulario de Sembrando Vida para que pongan allí sus iniciativas que la agencia estudiará y les ayudará a estructurar y a financiar para sacar adelante la reforma agraria. Andrés, muchas gracias, muchos éxitos. A ustedes, muchas gracias. Por aquí siempre a la orden en Colmundo Radio. Gracias.